por FM Sapiens. Es el momento de nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale. Bien, estuvimos haciendo unos números y desde que asumió Javier Milei la presidencia allá a fines del 2023, podemos decir que el mercado cambiario, el dólar en Argentina, cambió de lógica. El dólar refugio dejó de ser sinónimo automático de ganancia y por primera vez en muchos años, quienes compraron billetes verdes como cobertura, hoy están mirando sus cuentas con desilusión, te tendría que decir. La pregunta que nos hacemos es directa. ¿Cuánto perdiste si compraste dólares en la era de Milei? En punto de partida es claro. A mediados de diciembre del 23, cuando Milei llegó a la Casa Rosada, el dólar rondaba los 1.000 pesos. En ese momento, buena parte de los ahorristas corrió a dolarizarse, esperando una nueva escalada del tipo de cambio, pero sin embargo, el ajuste fiscal, la motosierra del gasto público y el giro en la política monetaria alteraron totalmente el tablero. Durante 2024 y 2025, el gobierno logró frenar la emisión, es decir, la maquinita, ordenar las cuentas, eso redujo la presión cambiaria. Y el resultado fue un dólar que, lejos de dispararse, quedó prácticamente planchado en términos nominales y muy atrasado, repito, muy atrasado en términos reales. Pese a eso, en este periodo la compra por parte de los particulares siguió siendo niveles más que significativos, ya que, por ejemplo, desde la salida del cepo, las cifras oficiales hablan de compras de 26.000 millones. La pregunta que cabe formular es si todas esas compras se convirtieron en algo rentable o no. Esa es la pregunta. Sin duda, la peor parte está entre quienes compraron dólares esperando que su cotización se disparara apenas asumiera el nuevo gobierno, y eso es decir, diciembre del 23, enero del 24, sí, para que nos hagamos una idea, aquellos que compraron entre diciembre del 23 y enero del 24. El que compró a manera de ejemplo $1.000 en aquel momento, ¿sí?, habrá gastado 1 millón de pesos. Si los mantuvo en su poder y hoy los quiere vender, lo tendría que hacer a 1.430, por lo que obtendría 1.430.000. Si bien hacemos la cuenta, nos da un 43%, si nosotros miramos la inflación acumulada desde ese momento a hoy, ¿sí?, nos da muy por encima la inflación. Con lo cual, el que compró dólares allá en diciembre del 23, enero del 24, vio perder su poder de compra, y su poder de compra perdió nada menos que casi un 50%. Dicho de otra manera, ese millón de pesos que invirtió en dólares allá, hoy vale la mitad. Es decir, en términos reales, hoy comprás la mitad de las cosas que comprabas en diciembre del 23. Para quienes encanutaron dólares a lo largo del 2024, en promedio en el año, la caída del poder adquisitivo, la caída del poder de compra fue del 21%, hubo un pico del 34% en febrero, sí, y una pérdida mínima del 4% en diciembre. Finalmente, para aquellos que compraron en el año 2025 en promedio, la pérdida del poder de compra está en torno al 5%. Los que compraron en septiembre fue a los que les fue peor, porque el poder de compra está en el 15%, pero esas son las malas noticias que tengo para los que encanutaron dólares, ¿sí? Aquellos que compraron en abril y junio fueron los que salieron prácticamente empatados. Traducción de lo que te estoy diciendo, el que se dolarizó para cuidar su poder adquisitivo
terminó perdiendo fuerte contra la inflación si en lugar de comprar dólares, ese mismo ahorrista hubiera invertido en un plazo fijo, en un fondo común de inversión o incluso con algún bonito, hoy tendría bastante más pesos. Por eso decimos que el dólar ha sido la peor inversión en la era de Milei. Cuando buscamos las explicaciones, nos encontramos unas cuantas de las explicaciones de esto que te estoy diciendo. Una es el ancla cambiaria, ya que el gobierno usó al dólar como referencia para bajar la inflación. El superávit fiscal, eso significa menos emisión, menos pesos dando vuelta, menos presión sobre el tipo de cambio, recomposición de reserva y expectativas, ¿sí? Dejamos de oler, olfatear, anticipar una devaluación inminente. Y el otro punto que encontramos son las altas tasas en pesos que rindieron muy por encima del dólar. Ese combo hizo que quedarse en pesos por primera vez en mucho tiempo en la Argentina fuera negocio. El problema no fue comprar dólares, te diría yo, sino comprarlos a ciegas, sin mirar el contexto macro, sin escucharnos a nosotros en este programa, ¿sí? Entonces, en un escenario de ajuste fiscal, de freno a la emisión, el dólar deja de ser el salvavidas automático y muchos repitieron el reflejo de siempre en la Argentina. Inflación alta igual compro dólares, pero esta vez la película fue totalmente distinta. En definitiva, en la era Milei, el que se quedó en dólares perdió contra la inflación y el que apostó a los pesos bien invertidos ganó, ¿sí? Con lo cual, esto es la película para atrás, te tendría que decir, ¿no? Ahora, si nosotros miramos la película para adelante, te voy a decir, esto no va a cambiar mucho en el mediano plazo, no tengo ninguna duda. Y relacionado con esto, en diciembre se revirtió parte del alivio que había mostrado el mercado cambiario minorista en noviembre, creció la compra de dólar ahorro, aunque el movimiento respondió mayormente a factores estacionales de fin de año y no a un regreso de la clásica lógica de cobertura frente a la incertidumbre. De acuerdo a los datos que surgen del Banco Central, las personas humanas encabezaron nuevamente la demanda de dólares y registraron la mayor compra con un saldo de casi 2.800 millones, explicado fundamentalmente por la adquisición de billetes sin un destino específico. Durante el último mes del año, las compras brutas de billetes por parte de los ahorristas alcanzaron casi 2.200 millones, mientras que las ventas se ubicaron en 477. El escenario fue totalmente distinto en noviembre, cuando hubo menores compras y hubo mayores ventas, en un contexto de marcada descompresión cambiaria tras el pico de tensión registrado en octubre. Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, un número significativo de ahorristas se volcó al mercado oficial, dando lugar a una dinámica sostenida de dolarización de carteras. ¿Sí? Fíjense que hoy decíamos que desde la salida del cepo los argentinos habían comprado 26.000 millones. ¿Sí? El acumulado anual son 32.000, para que nos hagamos una idea. Por el lado de los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a los consumos con tarjeta en el exterior. Recuerdo una columna acá de hace no sé cuántos años atrás que te decíamos gastar la tarjeta pero hacer el stop debit. Fuimos de los primeros que dijimos esto en la Argentina y hoy lo está haciendo todo el mundo. Para eso salieron aproximadamente 445 millones y el 70% de todos los egresos por consumo de bienes y servicios pagados con tarjeta son directamente cancelados con fondos en moneda extranjera directamente, un factor que atenúa el impacto directo sobre el mercado cambiario. Ahí te dimos una clara exposición de cómo se encuentra el mercado cambiario hoy,
hoy en la República Argentina y cuáles son las perspectivas. Recuerdo una pregunta de los oyentes, el otro día de un oyente, que a ver qué le convenía hacer y nosotros le decíamos por un tiempo apostale a tasa, mantenemos eso nosotros desde acá. Por un tiempo apostale a tasa. Lo dijo nuestro ministro de Economía a las 8 de la mañana en punto. Radio Sapiens 102.